Bueno, buen día con todos. Vamos a empezar a las 11:10, toda vez que hemos estado ocupados en otra audiencia que se ha prolongado más de lo previsto. Bien, a ver, vamos a hacer la audiencia en el incidente 33 del expediente 62-2021. Señor asistente, de cuenta la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Sí, señor presidente, se encuentra de parte de la defensa técnica del señor Vladimir Cerrón, el doctor Arturo Silva Rojas, asimismo se encuentra la representante del Ministerio Público, la doctora Caro. No habiendo más incidencia, acá le cuento por el momento, señor magistrado. Asistente, acredite bien a la fiscalía. ¿Cómo es eso de Caro? ¿Qué confianza? ¿Sabes? ¿Nombre completo? Asistente. Sí, señor magistrado, contamos con la presencia de la doctora Caro Izquierdo Elvia del Carmen para la presente audiencia. No dice ni de qué fiscalía, nada. A ver, señor asistente, para la próxima tiene que acreditar. Nosotros le hemos dado hasta 10 minutos para que acredite las partes. Y parece que no está cumpliendo su función. Sí, señor magistrado. Antes, por hacerlo por escrito, la llamada de atención se le hace oralmente para lo sucesivo. Bien, a ver, la defensa. ¿Alguna observación a la acreditación? No, doctor. Todo conforme. Arturo Silva Rojas. La fiscalía. Señor juez, buenos días. Señores miembros de la sala, ¿se me escucha? Disculpe, buenos días. ¿Alguna observación a la acreditación? Buenos días, señor presidente. En todo caso, si me permite, por favor, poder brindarle mis datos exactos y completos. Participa. No es necesario, ya después lo pasa ahí al señor asistente, ¿ya? Correcto, doctor. Lo importante es que usted nos diga, ¿es su nombre el que ha dicho el asistente o es correcto? ¿Alguna corrección? Muy bien. A ver, es objeto de apelación la resolución número 4, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones y se impuso prisión preventiva en contra del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas por el plazo de 36 meses. Está apelando en la defensa de Cerrón Rojas. Señor abogado, supongo van a insistir en el recurso. Perdón, señor magistrado. ¿Va a insistir? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. ¿Va a mantener o de repente se desiste? No sé. No, nos mantenemos, doctor. Muy bien. Su pretensión es que se declare nula la recurrida. Sí, doctor. Y subsidiariamente se revoque. Y menciona 2 agravios. Primero, falta de motivación de la resolución judicial. Y segundo, interpretación errada sobre el incumplimiento de las reglas de conducta. Muy bien. Señor abogado, 7 minutos para que oralice su pretensión impugnatoria. Le escuchamos. Muchas gracias. Señor magistrado, en realidad nosotros hemos planteado 2 apelaciones. La primera... Pero vamos por la más importante. Vamos por la más importante. Ningún problema, ningún problema. Señor magistrado, señores magistrados, perdón. Cuando nosotros interponemos la apelación respecto de la variación a prisión preventiva que afecta a mi patrocinado, el señor Cerrón, es porque consideramos que el juez no ha merituado, no ha tenido en consideración que cuando mi patrocinado, digamos, de alguna forma incumple las restricciones que se le habían puesto, es obviamente buscando que preservar su derecho a la libertad. Es conocido por ser él un personaje público que, ha sido sentenciado y ha cuestionado la sentencia que se le ha impuesto y obviamente buscando el ejercicio de su derecho de libertad es que él se encuentra en una situación.
Pero lo que no ha considerado el señor magistrado que ha modificado las restricciones que él tenía, es que él, hasta antes de la imposición de esa sentencia, no venía incumpliendo ninguna de las restricciones que se le habían impuesto en el mes de noviembre del año 2022. Él concurría a las citaciones del Ministerio Público, se encontraba firmando, registrándose en el biométrico, y todas las restricciones que se le impusieron las venía cumpliendo. Entonces, el ánimo de mi patrocinado nunca fue el de obstruir la justicia. Él no ha buscado que preservar su libertad cuando previamente incumplía las citaciones, no presentaba los recursos que consideraba pertinentes. Y esto no ha sido merituado por el señor magistrado. El señor magistrado simplemente, de primera instancia, se ha limitado a verificar que de cierta fecha, del mes de octubre hacia adelante, obviamente ante requerimiento de alguna manera u otra excesivo por parte del Ministerio Público, se habrían incumplido ciertas reglas de conducta y obviamente esto justificaría la imposición o la variación que venimos cuestionando a la fecha. Entonces, nosotros, como le digo, cuestionamos ese punto de vista, toda vez que no se ha merituado bien la situación anterior al mes de octubre y las que justificarían en todo caso la variación que estamos cuestionando a la fecha. Y bueno, en todo caso, frente a una situación de ejercicio de libertad, consideramos que, bueno, debería revocarse, porque, como lo señalo, y con esto termino, señor magistrado, él no ha incumplido hasta la fecha en la que se le impone la sentencia que él considera injusta, no venía incumpliendo ninguna de las reglas de conducta, y obviamente es esto lo que motiva nuestra apelación. Señor abogado, a ver, pues como tiene tiempo todavía, pero no nos ha dicho, pues, ¿qué dice la resolución? ¿Por qué lo han revocado? ¿Qué dice sobre las reglas de conducta? No sé, pues, a ver, ¿por qué cuestiona esa resolución? ¿Por qué dice que hay falta de motivación? La falta de motivación está, señor magistrado, en relación a que existen, como le digo, ciertos hechos de cumplimiento que no han sido considerados por el magistrado en primera instancia. Simplemente se ha limitado a señalar que, frente al requerimiento, como lo señalo, excesivo porque luego de que le imponen la sentencia al doctor Cerrón, el Ministerio Público activó una serie de diligencias que de repente ni necesarias eran, simplemente para justificar el supuesto incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que señala, obviamente, la resolución de primera instancia? Que verificado el domicilio, el doctor Cerrón no se encontraba ahí. Cuando nosotros, en todo caso, siendo estrictos en la norma, exigíamos que el Ministerio Público acreditase que mi patrocinado había variado de localidad, y obviamente esto no se ha demostrado con nada. El tema del biométrico, el registro biométrico, no lo podemos negar, efectivamente, como lo he señalado ampliamente hasta hace unos minutos, mi patrocinado no se encuentra obviamente registrado en el biométrico a partir del mes de noviembre, y por ende las restricciones que se le impusieron en el mes de noviembre del año 2022 no han sido cumplidas a partir de esa fecha. Pero antes de esa fecha, del mes de octubre del año 2023, él no obstruía la justicia, él no rehuía la justicia. Él se presentaba en todas las convocatorias que el Ministerio Público, como le digo, señalaba. Por eso es que nosotros hemos planteado de que el señor magistrado en primera instancia no ha valorado ese hecho. Simplemente, como que fuera una situación esquemática, ha verificado un hecho a partir de una fecha. Lo que sucedió antes no interesa. La conducta que mi patrocinado ejerció hasta antes del mes de noviembre, hasta antes del mes de octubre, al magistrado no le interesó. No le interesó que, como les he señalado, él busque que preservar su libertad. Porque somos conocedores de que, bueno, existen a veces errores en la judicatura que posteriormente se corrigen.
Ese es el sentido de lo que nosotros estamos manifestando al haber apelado, señor magistrado. Bueno, a ver, otra cuestión que me lleva a preguntarle, porque algo tenemos que discutir aquí, porque según lo que me dice, no veo por qué razón debemos cuestionar la resolución venida en grado. Porque usted menciona que la regla de conducta sí lo ha mencionado el juez y ha dado su punto de vista. Pero usted no nos da un punto de vista alternativo en todo caso. Señor abogado. Sí, le estoy escuchando. Por eso le digo, señor magistrado. O sea, por ejemplo, a ver, aquí el caso en concreto. ¿Cuál es la situación de su patrocinado actualmente? ¿Dónde se encuentra? Ese es, él, bueno, se encuentra a buen recaudo buscando que la resolución que se le impuso, la sentencia que se le impuso, sea, bueno, revocada. A ver, ¿cómo así? Pues, por ejemplo, ¿en qué estado está ese proceso? A ver, menciónenos. Ese proceso se encuentra en la Corte Suprema. No tengo ahorita los datos específicos, pero se ha interpuesto un recurso de casación. Porque aquí tenemos que evaluar, por ejemplo, también, es una causal de prisión preventiva, es la conducta procesal del investigado en otro proceso anterior, dice la ley. Por eso le he señalado, señor. Entonces, en este proceso anterior, su patrocinado, por ejemplo, no ha habido. Entiendo. Sí. Esa situación, ¿qué justificación le da a usted? A ver. Como le decía, el doctor Cerrón cuestiona la sentencia que lo condenó. Obviamente, al cuestionarlo, ha accionado judicialmente lo que corresponde y puesto casación. En tanto, él considera que esa sentencia es injusta, él preserva su libertad. Es por eso que la situación es es por eso que yo le señalaba, hasta antes de ese cuestionamiento que él realiza de la actividad jurisdiccional, el doctor Cerrón cumplía con todos los requerimientos de la fiscalía, del juzgado y cualquiera que se efectuara. Entonces, nosotros lo que hemos pedido en todo momento es que se evalúe esa conducta. Esa es la conducta del doctor Cerrón, la de participar, la de estar presente. He señalado en primera instancia que incluso pues las diligencias eran excesivas en el Ministerio Público, trascendían las 10, 11, 12 de la noche. Sin embargo, estábamos ahí. Pero frente a una situación que el doctor Cerrón considera injusta y que sus abogados también, obviamente él mantiene una posición, bueno, que claro, de repente a ustedes como magistrados puedan considerar que no se ajusta a la conducta que él debe ejercer, pero finalmente nosotros consideramos que existe un valor por encima de esto, que es el de la libertad. Eso es lo que justifica nuestra posición, señor doctor Salinas. Muy bien, a ver, vamos, usted también quiso referirnos de que en esta resolución también se ha resuelto un extremo en el sentido de que ustedes solicitan la variación de comparecencia con restricciones a comparecencia simple. El juez lógicamente lo declaró infundado. A ver, vamos a encontrar si por acá encontramos sustancia. A ver. ¿Qué decir respecto a este recurso, este extremo del recurso impugnatorio? Cuando nosotros presentamos esa solicitud de variación, lo sustentamos en dos documentos. En un requerimiento en un documento emitido por la SUNAT de los años 2020, respecto de que mi patrocinado solamente no había justificado un monto ascendente a 9.000 soles. Y existe una pericia realizada en un proceso judicial en la ciudad de Huancayo, en la que existe un superávit a favor de mi patrocinado de $500,000 soles entre los años 2011 y 2014. La Fiscalía viene investigando a mi patrocinado o haciendo una investigación económica entre los años 2008 y 2021. Pero esos periodos que nosotros hacemos mención están incluidos en ese periodo mayor de la Fiscalía. Entonces, si la Fiscalía encuentra y sustenta sus pedidos
de prisión preventiva y de revocatoria en razón de que mi patrocinado tendría un desbalance de 6,5 millones de soles, ¿cómo es que un perito encuentra que mi patrocinado en el mismo periodo tiene un superávit de 500,000 y en el otro caso la SUNAT señala que su desbalance no es de millones, que su desbalance simplemente es de 9,000 soles? Entonces, ¿esto qué determinaría para nosotros? El hecho que la Fiscalía obviamente tiene un informe pericial que no se condice con la realidad, porque obviamente una persona que no puede justificar 6 millones nunca podría tener un saldo a favor de 500,000. Eran estas las consideraciones que para nosotros hacían variar los hechos que habían justificado en determinado momento las restricciones en base a la teoría postulada por el Ministerio Público. Sin embargo, el juez en primera instancia ha señalado que existe la resolución número 5, la que impuso la comparecencia con restricciones, en la que obviamente el señor magistrado en su momento señala que los hechos planteados por el Ministerio Público serían fuertes, y que en todo caso esto justificaría la imposición de las sanciones, la imposición de restricciones contra mi patrocinado. Frente a ello, existe la realidad que nosotros presentamos y consideramos que esa es la realidad que debe primar y que justificaría la comparecencia simple a favor del doctor Cerrón. Muy bien, la Fiscalía, hasta 10 minutos, lo escuchamos. Muy buenos días nuevamente, señores magistrados. El Ministerio Público solicita se declare infundado el recurso de apelación de la defensa técnica y se confirma en todos sus extremos la resolución 4 del 18 de diciembre del 2023. Esto es tanto en relación a que se declaró infundado el pedido de variación de comparecencia restrictiva por comparecencia simple, y se declaró fundada el pedido de revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Ello en atención a lo siguiente. Respecto al primer punto, y como usted lo ha mencionado, señor presidente, el extremo, digamos, más relevante es el referido precisamente al pedido de revocatoria de la medida de comparecencia por prisión preventiva. En este extremo somos del parecer de que en la resolución materia de apelación sí se ha dado por satisfecho el deber de motivación, y todo ello en consonancia con lo que establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 1230-2002. Esto en tanto la decisión expresada en esta decisión es consecuencia de una deducción razonada de los hechos y de los elementos de convicción aportados en dicho pedido y su valoración jurídica, con lo que advertimos que el vicio que denuncia la defensa técnica en relación a la falta de motivación no se presenta. Y se señala esto en la medida que en esta resolución judicial el juez de investigación preparatoria precisamente desarrolló dentro de sus argumentos, y como ustedes también lo pueden advertir en la resolución judicial, en principio la exigencia legal que está prevista en el artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal. Esto es el requerimiento previo y expreso al procesado a fin de que cumpla con las reglas de conducta que se le habrían impuesto. De igual modo se desarrolló la identificación del incumplimiento de las 4 reglas de conducta que se le impuso con la resolución expedida de forma oportuna también por este juzgado, que vendrían a ser justamente la regla de conducta de no ausentarse de la localidad en el que reside sin autorización del juzgado. Aparte de estas razones esgrimidas en esta resolución en materia de apelación es que se había señalado como domicilio real del imputado Cerrón Rojas la avenida Arequipa, 1480, 1482, con la intersección de la calle Manuel Segura, 163 y 167, de la urbanización Santa Beatriz, Lima. Sin embargo, se ha valorado dentro del análisis realizado por la Judicatura que a la fecha el procesado no se encontraría
residiendo en dicho domicilio. Ello lo ha constatado con diversos elementos de convicción sustentados por el fiscal provincial en su oportunidad, tales como las actas de verificación domiciliaria. Incluso se hizo alusión a que no se habría presentado tampoco a la justificación de actividades que en buena cuenta tienen y están vinculadas también a comprobar el arraigo domiciliario, en este caso que el procesado siga residiendo en la dirección antes señalada. ¿Qué fue lo que señaló la defensa aquí presente en aquella oportunidad? Esto es en la audiencia de primera instancia, que su patrocinado no domicilia en dicho lugar. Señora fiscal, Sí, doctor. Disculpe que intervenga, pero aquí no estamos evaluando qué dijo la defensa o qué dijo la fiscalía. Estamos evaluando qué dice la resolución materia de impugnación. Sobre eso a eso quisiéramos que se refiera usted. A ver, usted dice que hay motivación. ¿Por qué hay motivación? A ver, precisamente en atención a lo señalado por la defensa es que se efectúa el razonamiento por parte de la judicatura. Pero ¿qué fue lo que señala la defensa? Que su patrocinado no domicilia en dicha dirección, toda vez que está procurando la protección de su libertad. El juez señaló que este argumento ciertamente no es válido y al, en todo caso, tener esta afirmación de que no domicilia ahí, se habría en todo caso disminuido el arraigo domiciliario que en su momento fue evaluado por el juez de primera instancia al denegar el pedido de prisión preventiva. Justamente en este pedido de prisión preventiva, en su oportunidad, y en su oportunidad no se admitió este pedido y se impuso una medida de comparecencia con restricciones que es justamente la que viene incumpliendo. Esta resolución ha sido confirmada por la sala que ustedes dignamente integran. Sin embargo, al no residir en este domicilio y desconocerse además su paradero, porque el propio abogado de la defensa está indicando que se encuentra supuestamente a buen recaudo en procura de la protección de su libertad, entonces se habría desvirtuado lo que implica el arraigo domiciliario. De igual manera, también se señaló que el arraigo laboral también habría disminuido en la medida que en su momento, esto es, en el pedido de prisión preventiva, se estimó que sí tenía arraigo laboral en la medida que era secretario del partido político, cargo que actualmente lo ostenta otra persona. Por esas razones es que consideró el juzgado que no se estaría cumpliendo. Todo ello vinculado justamente a situaciones que involucran el análisis precisamente del arraigo domiciliario. Luego también hizo un análisis respecto al incumplimiento del control biométrico. De igual manera, se ha valorado los oficios de la subgerencia de servicios judiciales en la medida que informa que el procesado no se ha presentado desde el mes de octubre y, bueno, mes de noviembre, que fue la oportunidad en que se realizó este pedido, y que está incumpliendo de forma flagrante esta regla de conducta. En el mismo sentido, la defensa ha señalado que ello se debe a que se está protegiendo su derecho a la libertad frente a una sentencia condenatoria que considera la defensa injusta. Entonces, el juzgado de primera instancia señaló en ese análisis que el imputado no tendría conciencia ni disposición de cumplir las decisiones judiciales tal como una sentencia condenatoria y que en todo caso menos lo hará todavía respecto a una medida de comparecencia con restricciones que en buena cuenta viene a ser una medida cautelar. También el juzgado hizo otro análisis respecto al incumplimiento de la regla de conducta, de dar cuenta de sus actividades cada 30 días, incluso a través de medio virtual. En igual sentido, la defensa insiste en su alegación de que su patrocinado se encuentra en procura de la protección de su derecho a la libertad. Sin embargo, el juzgado analiza esta regla de conducta y señala que este argumento se desvirtúa en la medida que justamente dar cuenta de sus actividades no es ni siquiera una regla que deba hacerse de manera presencial, sino de manera virtual. Y siendo aún de manera virtual, el imputado tampoco se ha presentado.
Y como un último punto respecto a esta verificación de los incumplimientos de regla de conducta, el juzgado de primera instancia también analizó que no se ha cumplido con la regla de concurrir ante la autoridad fiscal y judicial cuando sea citado. Esto también lo advierte en relación a diversos elementos presentados por el fiscal provincial en su requerimiento oportunamente, y se ha dado cuenta de diversas actas de inconcurrencia en donde se ha citado al procesado Cerrón Rojas a fin de que asista a las diligencias de verificación, reconocimiento y vinculación de documentos y objetos deslacrados. Esto se ha presentado en diversas fechas, 14, 16, 18, 19 y 20 de octubre. Incluso se ha reprogramado esta realización de diligencias para el 30 y 31 de octubre, en las que no se ha presentado tampoco el imputado Cerrón Rojas. De igual manera, repito, tampoco se ha presentado a la audiencia para informar respecto a sus actividades, lo que en buena cuenta también viene a constituir un llamado judicial. Bien, pero el juzgado de primera instancia no solamente ha agotado su razonamiento en relación a la verificación de la exigencia del requerimiento previo y de la verificación del incumplimiento de las reglas de conducta, sino que además ha tomado en cuenta en su motivación lo que señala la casación 119-2016 ANCASH, que viene a ser jurisprudencia vinculante, en la medida que ha señalado esta casación que se debe evaluar para la revocatoria de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva diversos aspectos, tales como los nuevos elementos surgidos de la investigación que posean contundencia acreditativa de nuevas condiciones. En este punto precisamente es donde el juez hace mención a la ausencia del arraigo domiciliario, ausencia de arraigo laboral y la ausencia de arraigo familiar. De igual modo ha desarrollado un segundo punto de obligatoria observancia en mérito a esta casación, que viene a ser la necesidad de una evaluación actual de la capacidad asegurativa de la comparecencia con restricciones impuesta frente a estas nuevas condiciones, lo que incluye ciertamente la verificación justamente del incumplimiento de las reglas de conducta, que son las que ya se han mencionado. Y un último punto vinculado a esta casación fue el análisis que hizo el juzgado de primera instancia respecto a la determinación de que dicha medida resulta insuficiente, esto es la comparecencia con restricciones, ante el colapso de su capacidad asegurativa frente a estas nuevas condiciones. Entonces, como indicaba, el razonamiento y la motivación no solamente se ha agotado en los dos primeros puntos, sino además ha tomado en cuenta lo que se señala como aspectos de observancia obligatoria por la casación que he mencionado. Y adicional a ello, se ha señalado también lo que concierne al principio de proporcionalidad en la medida que esta nueva medida cautelar personal resulta idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Ahora bien, lo que nosotros como Ministerio Público y de acuerdo a lo que ha señalado en este acto de audiencia la defensa técnica, concluimos que en principio no se presentan los vicios de motivación que está denunciando dicha defensa técnica y que por el contrario se está utilizando intencionalmente razonamientos falaces con el fin de sorprender a la judicatura, toda vez que se ha evidenciado la actitud del imputado Cerrón Rojas de no someterse al proceso penal en el cual se encuentra involucrado. Es por ello que el juez ha estimado que la prisión preventiva debe imponerse para este procesado en la medida que se encuentra en riesgo la realización exitosa del proceso penal. Pero claro, en buena cuenta, una medida cautelar justamente lo que intenta es evitar este riesgo. Lo cierto y concreto es que a la fecha el imputado, Cerrón Rojas, se encuentra no habido y así lo ha señalado y lo ha informado la defensa técnica. Si la defensa técnica tuviera la intención, en todo caso, de desvirtuar los argumentos señalados por el juzgado de primera instancia, por su intermedio, señores jueces,
solicito muy respetuosamente se invite a la defensa técnica que pueda informar en este acto de audiencia cuál es el paradero exacto, la dirección en la cual se encuentra su imputado, a fin de que en todo caso pueda presentar los razonamientos que realmente sustenten su pretensión. Por todos esos motivos, señores jueces, reiteramos, solicitamos se declare infundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del imputado Cerrón Rojas. Bien, señor abogado, ya escuchó la resolución, según la Fiscalía, está debidamente fundamentada. ¿Qué tiene que decir usted en derecho de réplica? Muchas gracias, doctor Salinas. Por poner solamente un caso, por señalar solamente un caso, que es el primero que se analizó en la resolución cuestionada, que es el tema del incumplimiento de la regla de conducta de no ausentarse de la localidad. ¿En qué se basó la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva? En el hecho de haberse apersonado al domicilio señalado por mi patrocinado y haberse entrevistado con el señor Celso Pérez Arias, a quien ni él mismo conoce. O sea, obviamente no tiene la obligación en el señor fiscal de conocerlo. Y tomando el dicho del señor Celso Pérez Arias, a quien nadie conoce salvo su familia, respecto de que mi patrocinado no reside ahí, que solamente va a visitar a su mamá, se tomó en consideración de que se estaba incumpliendo esa regla de conducta. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda considerar el incumplimiento de una regla de conducta tomando la versión de un tercero? Distinto sería que se hubiera entrevistado con la mamá, que se hubiera entrevistado con el hermano, el hijo, la esposa, qué sé yo, con alguien directamente vinculado con el doctor Cerrón, y que esta persona le dijera, en este domicilio, el investigado no domicilia, no vive, no sé dónde se encuentra. Esa es una cosa distinta. Pero sustentar la resolución, sustentar el pedido en base a la versión de un tercero, no lo considero ajustado, en todo caso, a la magnitud del pedido que se efectúa. Yo entiendo que es la labor de la Fiscalía, la de perseguir la posible sanción en un delito. Pero, como yo lo he señalado ya anteriormente, si yo guardo una conducta de cumplimiento hasta determinado momento y se me impone una sanción que yo considero injusta, yo tengo el derecho de que por encima de esta yo preserve mi libertad. El doctor Cerrón tiene madre, tiene esposa, tiene trabajo. Entonces, él ha venido cumpliendo con todas las obligaciones a las que él se había comprometido. Que exista una situación particular que lo haya hecho variar, no quiere decir que él antes de esto haya sido renuente a cumplir. Y nosotros lo que pedíamos era eso, que se evalúe precisamente eso, que se ponga en la balanza antes y el ahora. Y eso no lo hizo el señor. Nosotros le pedimos, sí. Ahora, obviamente, y con esto finalizo, no considero responsable el pedido que me hace el Ministerio Público de revelar la situación, porque obviamente no soy yo quien voy a poner en peligro la libertad del doctor Cerrón. En todo caso, yo considero que son ustedes los que tendrán que evaluar que la decisión que ustedes adopten, como lo pedí en primera instancia, no solamente sea la fría lectura de una sentencia o del Código Procesal Penal, sino verificar que los hechos, como los hemos planteado y como lo estoy narrando en este momento, son unos, y obviamente la conducta responde a ciertas situaciones extremas que nadie hubiera querido. En todo caso, agradezco mucho el que me hayan escuchado hasta el momento. Bien, iba a pasar por alto, pero como usted lo ha mencionado, tengo que llamar la atención. Señora fiscal, pues, no haga pedidos que no están ajustados a ley. Se ha señalado que nosotros le pidamos al abogado para que diga dónde está. ¿Qué es eso? No tiene sustento, así que se le exhorta para lo sucesivo. No haga pedidos que no se ajustan a ley. A ver, como dúplica. 3 minutos.
Señor juez, con las disculpas del caso, se había señalado ello únicamente con el fin de que se pueda demostrar objetivamente el sometimiento al proceso del patrocinado de la defensa técnica, el señor Cerrón Rojas. Pero no trate de experimentar, al menos en esta sala, no trate de experimentar. Eso no procede. Punto. Continuemos. Sin embargo, comprendo, doctor, lo que usted acaba de indicar. Señores magistrados, nos hemos dado cuenta en el desarrollo de esta audiencia que en realidad la defensa técnica del imputado Cerrón Rojas carece de argumentos reales y contundentes para solicitar que esta resolución del sexto juzgado de investigación preparatoria sea declarada nula. En su momento, señores jueces, el sistema de justicia penal confió en el señor Cerrón Rojas, y lo digo porque en su oportunidad se denegó el pedido del Ministerio Público de imponerle una medida de prisión preventiva. Y lejos de ello se le impuso la medida de comparecencia con restricciones que justamente al día de hoy viene incumpliendo. La defensa técnica ha hecho alusión a cuestiones del pasado, es decir, insiste en señalar que hasta cierta fecha, esto es octubre del año pasado, su patrocinado ha venido cumpliendo. Sin embargo, señores magistrados, lo cierto y concreto es que al día de hoy, su patrocinado, el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, no está cumpliendo con las reglas de conducta. Y no solamente a la fecha de la audiencia de primera instancia, sino también a la fecha de hoy. No se ha presentado ni al control biométrico, tampoco ha asistido a las diligencias y todo lo demás que ha sido debidamente expuesto por el juez de primera instancia en la resolución que se está apelando. Entonces, con el debido respeto, señores jueces, al parecer esto más bien parece una burla al sistema penal, en la medida que el mismo abogado está reconociendo, acepta y reconoce que su patrocinado no viene cumpliendo con esas reglas de conducta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Es que acaso hay un desprecio total por el cumplimiento de las resoluciones judiciales? Y me refiero a esta resolución judicial, al de este proceso, que en su oportunidad le impuso reglas de conducta y que a la fecha, repito, no se vienen cumpliendo. Entonces, ¿qué se puede esperar, señores jueces, si el proceso, aún en investigación preparatoria, aún no ha, digamos, atravesado otras etapas? ¿Acaso en su oportunidad tampoco va a sujetarse al proceso, esto es, eventualmente en las etapas que puedan proseguir? Bueno, en todo caso, eso tendría que explicarlo la defensa técnica. Repetimos entonces que con esta actitud lo único que se está demostrando es un desprecio total por el sistema de justicia, toda vez que a la fecha no ha cumplido ni con la resolución judicial que le impone las reglas de conducta, y esto sustentando en una sentencia que la misma defensa técnica ha aludido además, que existe una sentencia condenatoria en contra de su patrocinado. Pero debemos en todo caso poner en relieve que esta sentencia incluso ha sido confirmada por la Sala de Apelaciones de Junín, es decir, se trata de una resolución firme. Si ello no es cumplido incluso por el patrocinado de la defensa aquí presente, bueno, como lo ha manifestado el juzgado de primera instancia, el sexto juzgado de investigación preparatoria, ¿qué se puede esperar entonces en este proceso penal? Por todo ello, y por lo que además el mismo abogado está poniendo en evidencia, esto es, reconoce que no se está cumpliendo, y tomando en cuenta además que la resolución en materia de apelación sí ha desarrollado cada punto en concreto con los elementos y su valoración correspondiente, y además ha tomado en cuenta los lineamientos de observancia obligatoria, es que insistimos en que se declare infundado este recurso de apelación. Muchas gracias. Muy bien, algunas preguntas. Señora fiscal, ¿en qué estado está este proceso que se le sigue a Cerrón Rojas? Señor juez, el proceso se encuentra en investigación preparatoria. ¿Desde cuándo? Se ha dispuesto por el plazo de 36 meses a la fecha de la audiencia de primera instancia, esto es en diciembre, y habían transcurrido 12 meses. A un año, entonces quedan 2 años. Y esto va porque en la eventualidad que esta sala confirme la resolución que está impugnando la defensa, lo que nos preocupa es el plazo. ¿Por qué 36 meses? A ver. Señor juez, justamente en el tema del plazo, el juzgado de primera instancia en el acápite séptimo ha desarrollado, esto es en la página 22 de la resolución judicial, ha desarrollado lo concerniente al plazo de la prisión preventiva y señaló
que, bueno, el Ministerio Público requiere el plazo de 36 meses, cuyo pedido en realidad no, señala el juez, no debe evaluarse de forma arbitraria o superficial el examen de este plazo, sino que debe obedecer a circunstancias específicas. Y en el caso en concreto, señala que al encontrarse en la primera etapa del proceso, esa es investigación preparatoria, que se formalizó en noviembre del año 2022 por el plazo de 36 meses, que a la fecha habían transcurrido 12 meses y ha considerado las siguientes etapas en las que eventualmente el proceso podría devenir. De igual forma, ha considerado precisamente la actitud de elusión del procesado en la medida que no se está posibilitando la realización de diversos actos de investigación en el proceso, que para el juez justamente está en una primera etapa. Es decir, en conclusión, el juez ha dispuesto este plazo tomando en cuenta no solamente la etapa de investigación preparatoria, sino además eventualmente las siguientes etapas. A ver, vamos a otro tema para seguir con esto del plazo. ¿Cómo vamos en los elementos de convicción? ¿Hay graves y fundados que determinan una sospecha grave o fuerte, o solamente determinan una sospecha reveladora? Señor juez, en relación a los graves y fundados elementos de convicción, esto debo traer a colación que fue analizado en su oportunidad justamente en el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público, Ya, y allí se estableció que sí existían y sí se cumplía con el requisito de la existencia de graves y fundados elementos de convicción, incluso en grado de sospecha fuerte. Y esto lo ha replicado el juez del sexto juzgado de investigación preparatoria, también en la resolución en materia de apelación. Suficiente. Y usted habrá leído, pues, una sentencia casatoria de la Corte Suprema que señala que cuando hablamos de prisión preventiva y graves y fundados elementos de convicción, estamos hablando de sospecha grave o fuerte. ¿Esto qué significa? Que ya la Fiscalía puede acusar, porque ya con esos elementos de convicción más que suficiente para encontrar responsabilidad. Le pregunto, ¿eso hay en este proceso o no? Señor juez, conforme lo ha señalado el juez del sexto juzgado de investigación preparatoria, esto es, analizando los argumentos que fueron sustentados por el fiscal provincial en la audiencia de primera instancia, debo señalar que se han dispuesto, entiendo lo que usted acaba de señalar, pero se ha dispuesto en este proceso penal, en esta investigación preparatoria, diversas diligencias en las que resulta necesaria la presencia del imputado Cerrón Rojas a fin de que proceda con el reconocimiento de diversa documentación, que incluso, como se ha señalado también en esta resolución, son notas, son manuscritos. Entonces, hay todavía una serie de diligencias, hay determinadas diligencias que aún faltan agotar, sin perjuicio de que se haya considerado evidentemente que existe un grado de sospecha fuerte respecto a los elementos de convicción. Bueno, a ver, la defensa, ¿algo que alegar respecto de las respuestas que ha brindado la Fiscalía? Sí, señor magistrado. A ver, respecto de la labor de la Fiscalía en la investigación preparatoria, esta, obviamente, como le digo, ha sido dispersa y se ha programado únicamente en determinado momento para justificar una medida como la que se impuso contra mi patrocinado. Porque si, bueno, ustedes tienen, obviamente, el cuaderno de en este caso, y ustedes van a poder apreciar que en los pedidos, por ejemplo, que presenta la Fiscalía, hace mención a reportes periodísticos de personajes extranjeros, de Vladimir Putin, de personas en México y en otros países, que obviamente no se condicen con la investigación. Y esto solamente con la finalidad de generar una visión negativa contra mi patrocinado. Por un lado. Por otro lado, durante la investigación, siendo el tiempo que ha transcurrido, obviamente el avance de la Fiscalía no solamente
o en todo caso la lentitud de la Fiscalía, si fuera el caso, solamente es en base a que no encuentra una forma para sostener la acusación que, estando al tiempo que ha transcurrido, podría haber presentado. Las diligencias, como le manifesté en un momento, y con esto termino, son maratónicas, señor doctor Salinas. Y en esas sesiones maratónicas, a todas las personas a las que se las cita, obviamente se les hace preguntas absolutamente intrascendentes, que no quiero mencionarlas porque obviamente forma parte de la estrategia. Entonces, si la labor de la Fiscalía fuera más proactiva, esto de repente estaría en una acusación o se hubiera solicitado un sobreseimiento. Y con esto sí realmente termino. En la audiencia, en primera instancia, hice mención a un caso que el doctor Rojas que había resuelto una semana antes, que era de varios dirigentes políticos de un antiguo partido de nuestro país. Luego de una investigación de 8 años, el señor fiscal había concluido de que no procedía no formalizar la acusación, ni siquiera la investigación preparada. Entonces, en ese momento me pregunté yo, se lo hice saber al juez y lo vuelvo a hacer ahora. ¿Es posible que la investigación en este caso dure los 36 meses con mi patrocinado en prisión preventiva y finalmente luego el fiscal no logre atar los cabos que le faltan ahora para acusarlo? Entonces, eso obviamente forma parte del desarrollo de la investigación, cómo se viene efectuando, y que en todo caso considero que ustedes también pudieran evaluar. No es posible que una persona esté durante tanto tiempo sometida a una investigación sin un pronunciamiento definitivo. Muchísimas gracias. Muy bien, de mi parte, ninguna pregunta más. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Primero invitamos a la defensa, ¿no? Ya el año pasado, tanto el orden de primera instancia como de segunda instancia, en marzo del año pasado, se emitió una resolución en la cual se requirió que el señor Cerrón Rojas cumpla con las reglas de conducta a ese momento, toda vez que ya se había encontrado antecedentes de incumplimiento de esta regla de conducta. Entonces, ahora, a partir de marzo hasta octubre, entiendo que el señor ha cumplido con sus reglas de conducta ya establecidas jurisdiccionalmente. Ahora en octubre esto indica que existe una justificación para incumplir ciertas reglas de conducta por el peligro de su libertad ambulatoria. Sin embargo, según el requerimiento, lo que indica después de primera instancia, serían diligencias judiciales de reconocimiento de documentos, de software, de documentos electrónicos, que se habrían frustrado por inasistencia presencial o virtual de su patrocinado. Entonces, ¿cómo justifica este retardo en la Administración de Justicia al momento de investigar por el Ministerio Público al realizar estas diligencias de reconocimiento de documentos físicos y virtuales? Doctor Enríquez, buenos días. La fiscal superior ha sido obviamente objetiva al señalar que la investigación a la fecha tiene 12 meses. Mi patrocinado en todo ese tiempo ha colaborado con todas las investigaciones. Como le digo, se lo ha citado para reconocimiento, para declaración y un montón de cosas. La fiscalía, en todo momento, porque ustedes lo van a poder corroborar y ustedes han visto anteriormente el pedido también de prisión preventiva, ha tenido la pretensión de que esta investigación se lleve con mi patrocinado en la cárcel, no en libertad. Y es por ello que en todo momento buscaron hasta el mínimo para que esto se produzca de esa manera. Ahora, el hecho de que la Fiscalía haya programado diligencias como la señalada en la ciudad de Huancayo para un reconocimiento que se pudo haber hecho tiempo anterior, obviamente forma parte de la estrategia de la Fiscalía. Señor abogado, es muy concreto.
¿por qué no solicitó usted que esas diligencias se hagan en forma virtual y poder colaborar con la Administración de Justicia? No, porque es que lo que pasa, doctor Enríquez, el señor fiscal no programa nada de forma virtual. Todo es presencial. No, le pregunto, ¿usted ha solicitado que sea en forma virtual ese reconocimiento por Anteriormente la sí. situación Anteriormente sí. Ya. A ver, Ministerio Público, ellos nos han indicado que hay diligencias en octubre que no se han llevado a cabo. ¿Ha habido más diligencias desde octubre a la fecha que se hayan suspendido por concurrencia presencial y virtual del investigado? Doctor, son las que se han señalado, las de octubre y las de incluso fines de mes. En este momento no tengo la información actualizada de si en el mes de diciembre o a inicios de este mes se ha vuelto a programar estas diligencias. Entiendo que sí, y en todo caso es un dato que puedo hacer llegar a la judicatura. Le pregunto si hay alguna disposición para que las diligencias de reconocimiento se hagan solamente de forma presencial o también se puede hacer de forma virtual. No hay ninguna disposición hasta donde es la información con la que cuento de que se haya dispuesto que se realicen de forma virtual, solamente presencial. Ok, bien. Muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Ninguna de mis partes, señor presidente, gracias. Bien. Entonces, con esto damos por cerrado el debate en este incidente. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Muchísimas gracias. Con todos, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. con todos los presentes, con permiso, gracias. Gracias, hasta luego.